Este panel, este conversatorio está enfocado en el Cauca y el tema propuesto es pueblos indígenas, defensa del territorio y construcción de paz. El departamento del Cauca es un territorio altamente preocupante. Durante varios años, en los últimos 3 o 4 años, ha sido el departamento con el mayor número de homicidios en contra de defensores y defensoras y líderes sociales. Es un departamento donde están todos los poderes armados enfrentados en la confrontación, donde hay intereses económicos muy fuertes que someten a amenaza a las comunidades y donde la violencia se ha dirigido de manera especial en contra de los pueblos indígenas, de los líderes de los pueblos indígenas. En el informe del programa Somos Defensores, que también nos acompaña en este panel, se dice que de las agresiones que ocurrieron en el año 2019, 844 agresiones, 234 se concentraron en el departamento del Cauca y de esas 234, 148 fueron contra indígenas. Igualmente, el Cauca sigue siendo el departamento en este informe con el mayor número de asesinatos de líderes sociales y particularmente esa violencia se enfoca contra indígenas. El primer tema que vamos a abordar ahora es el de defensa del territorio y situación de seguridad de líderes y lideresas. Yo les decía que les voy a presentar a los panelistas, a los que intervienen en este conversatorio. Antes de darle la palabra, los presento a cada uno. Nos acompaña Celia Omensa, quien es una lideresa del tejido de mujeres de la ASIN. Muy bienvenida, Celia, a este conversatorio. Ella está desde el Cauca. Nos acompaña Sirley Muñoz, jefe de prensa del equipo del programa Somos Defensores, una de las organizaciones que lleva el análisis y las investigaciones más cuidadosas sobre la situación de defensores en el país. Está Jorge Gómez también en este conversatorio. Él es el coordinador de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, o IDACO, en Bruselas. Como plataforma de organizaciones europeas que trabaja por Colombia, tiene Jorge un conocimiento profundo sobre lo que pasa en el país y en el Cauca, por supuesto. Y está Sebastián Peña Rojas de Recapto, quienes hacen un trabajo de documentación de la situación del Cauca. Algunos de ustedes han visto un documental de Recapto sobre justamente un acompañamiento a Celia Omensa en la región, en el Cauca. Ojalá lo hayan visto y lo queremos recordar como uno de los insumos importantes para este conversatorio. La primera pregunta que quiero formular para Celia es la siguiente. Los indígenas en el Cauca han alzado su voz para la defensa del territorio. Se han expresado en muchas ocasiones defendiendo el territorio. ¿Qué es lo que hace la defensa del territorio algo tan importante para los pueblos indígenas? Y junto con esta pregunta de por qué es tan importante la defensa del territorio, ¿qué lo hace especial? Quisiera que usted nos hablara a nosotros, los que estamos escuchando su reflexión. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que hacen estos ataques y crímenes persistentes contra los líderes y lideresas indígenas del Cauca en esta situación tan difícil que ustedes están viviendo? Celia, usted tiene ahorita 8 minutos para estas respuestas a estas dos preguntas. Yo como moderador voy a tratar de amablemente recordarles cuando el tiempo se vaya venciendo para que hagamos las intervenciones dentro del tiempo establecido. Celia, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Agradecer la invitación a este gran espacio y pues la pregunta que tú me haces para, creemos que
que para el indígena y en Colombia los territorios son espacios supremamente importantes, son supremamente, y como tú decías, esa competencia de tener esos territorios, actores armados, multinacionales, incluso nosotros, los afros, los campesinos, ¿sí? Porque todos, para nosotros, para todos estos grupos sociales y armados, el territorio es una estrategia, ¿sí? Pero también, fuera de ser una estrategia, también es vida para la sociedad. Y también el Cauca es un territorio demasiado estratégico para los diferentes actores armados. Nosotros estamos, el Cauca está prácticamente, tiene unas vías alternas, ¿sí? Por donde tú quieras salir, pues pasas por Colombia de extremo a extremo y igual manera puedes ir a los diferentes países vecinos, como es Brasil, como es Venezuela, como es Ecuador, ¿sí? Entonces tiene unas vías alternas muy estratégicas. Pero también desafortunadamente el Cauca es uno de los países que el Estado se ha olvidado totalmente de hacer inversiones sociales. Desafortunadamente nosotros no, el Cauca tiene senadoras, tiene senadores, pero que desafortunadamente en lugar de ser una ayuda han sido como opresores para el Cauca. ¿Sí? Incluso han habido senadoras donde dice que debería separarse el Cauca entre los territorios indígenas y otras poblaciones civiles caucanos. Entonces, hay una mentalidad y el Estado en sí tiene una mentalidad que el departamento del Cauca simplemente existe narcotráfico, existe grupos armados y que pues no da de pronto no aporta a la economía a Colombia. Pero resulta que en el Cauca sí está aportando, ¿sí? Sí está aportando en la economía a Colombia, por eso nuestro departamento está totalmente concesionado, ¿sí? Está concesionado por el Estado, por el gobierno, lógicamente, y mucho más los territorios indígenas, porque en los territorios indígenas está toda todo lo que es el medio ambiente, lo que es el agua, tenemos los páramos, tenemos las montañas, tenemos las cordilleras y mal que bien en algunas, porque también mal que bien tratamos de proteger estos sitios. Entonces, como ustedes ven, si tú bajas al plan del Cauca, pues ya no tenemos agua ni tenemos montaña y está totalmente contaminado por los cultivos, digamos, por los monocultivos como es el monocultivo de caña. Entonces, hoy han querido como comenzar a desplegarse para las cordilleras donde los pueblos indígenas han dicho, nosotros no dejamos pasar del plan hasta las cordilleras, no lo dejamos subir a las multinacionales. Entonces, por esa razón, yo creo que para todos y todas, tanto multinacionales, tanto para el Estado, tanto para los indígenas, y el Cauca no solamente es un territorio de indígenas, sino que es un territorio de afros, de campesinos, el territorio es multicultural. Entonces yo creo que es una estrategia política, pero también es una estrategia económica y es una estrategia, ¿por qué no decir? Para los actores armados tiene todo el componente el Cauca, ¿sí? Donde ellos tanto los militares y tanto las fuerzas de izquierda,
este paso por el Cauca es sumamente importante. Entonces yo creo que por eso, y resulta que nosotros los poblaciones indígenas, los afro y los campesinos, pues somos los dueños y lo hemos cuidado y lo hemos luchado estos territorios. Y creo que eso es lo que nos ha traído como ese choque con ellos. Eso es lo que nos ha traído como hacernos masacres, ¿sí? Porque de verdad, pues es muy difícil, así como es difícil para nosotros de convivir en este marco, pues también para ellos no es nada fácil que nosotros estemos impidiéndole de pronto todo el copamiento militar, narcotráfico, el copamiento de los actores armados. Y nosotros le hemos dicho, nada de actores armados en nuestros territorios, y también nos hemos opuesto a las concesiones mineras de las multinacionales. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Tengo. ya ha hecho usted una muy buena respuesta. Todavía le quedan 2 minutos si quiere añadir Ah, algo más o bueno, continuamos con el bueno, siguiente panelista. bueno, 2 minutos y me estás diciendo. Bueno, entonces, esa es la gran razón, ¿no? Esa es la gran razón. Antes, el Cauca, cuando llegaron todas las concesiones, tenemos un proyecto de franja roja hacia el Cauca, y no hemos dicho no lo vamos a permitir. Y también, pues desafortunadamente, nosotras las mujeres, así como nuestra organización tiene esa fuerza de lucha, esa fuerza de resistencia, hoy tenemos a la Guardia Indígena, que ha sido también una estrategia supremamente importante para cuidar este territorio, para cuidar la vida, no solamente el territorio, sino para cuidar la vida del territorio, porque es que si nosotros no cuidamos la vida del territorio, pues nosotros no seríamos nada, nadie ni nada, ¿no? Entonces por eso dicen que el indio sin territorio pues es un indio muerto, una india muerta. Entonces por eso el indio trata de no ir a las ciudades, no ir a amontonarnos en las ciudades, sino que estar en nuestras cordilleras, en nuestras montañas, pero también cada día ir fortaleciendo todos estos espacios del medio ambiente, de seguir fortaleciendo nuestros páramos, que son sitios sagrados, porque nosotros igual tenemos una cultura que cuidar, y una cultura donde también nos permite vivir, y de ella hemos sido, es ella la fuerza nuestra. Entonces, por tal razón, nosotros cada día tratamos de ir fortaleciendo y cada día tratamos de ir cuidando estos espacios. Y pues es como lo que lo hemos venido trabajando, ¿sí? Y igualmente, pues nosotras las mujeres, pues allá estamos apoyando a toda una organización, que la organización nuestra ha sido como ese pilar fundamental de todas de las luchas y resistencias históricas que tienen los pueblos indígenas, afros y campesinos. Bueno, Celia, muchas gracias por su respuesta. Nos ha dicho una cosa muy importante y es la profundo vínculo de identidad entre los pueblos indígenas y el territorio y la tierra. Sin el territorio, sin la tierra, los pueblos indígenas pierden su ser, el corazón mismo de su propia identidad. He ahí la defensa del territorio, porque es tan importante. Voy a dar la palabra ahora a Sirley del programa Somos Defensores, pero antes permítanme leer lo siguiente, tomado del informe del programa Somos Defensores de 2019. 29 de octubre de 2019, Cristina Bautista Taquinaz, gobernadora del resguardo de Tacuello, Toribío, Cauca. En medio de una labor de control del territorio, un vehículo en el que se transportaba la gobernadora NASA, Cristina Bautista, junto con integrantes de la Guardia Indígena, fue emboscado por hombres armados cuando transitaba por la vereda La Luz del corregimiento Tacuello. Durante varios minutos, los líderes fueron atacados por los armados, que se movilizaban en una camioneta negra. En el lugar fue asesinada la gobernadora y 4 guardias que la acompañaban.
Los guardias indígenas asesinados eran Asdrúbal Cayapú, Eliodoro Finscuen, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto. Esto quise leerlo para recordar que esta historia que tiene que ver con lo que pasa con los pueblos indígenas tiene nombres concretos. Shirley, del programa Somos Defensores, la pregunta que quiero formularte es la siguiente. ¿Qué análisis hace el programa Somos Defensores en general sobre la situación de líderes y lideresas en el último informe? ¿Qué les está pasando a los líderes y lideresas en Colombia? Y también otra pregunta, son dos preguntas, ¿han aumentado o está lo mismo, se mantiene el mismo nivel de agresiones o ha cambiado algo con la cuarentena y con la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Shirley, tienes 8 minutos, por favor. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que el programa Somos Defensores viene en cada periodo advirtiendo sobre un incremento de las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Eso es muy lamentable y el año 2019 no fue la excepción. De hecho, tenemos que decir que el año 2019 fue el año con mayor número de agresiones en la última década. Nosotros llevamos una década haciendo este seguimiento y el 2019 nos arroja un resultado muy preocupante porque tenemos, como César lo mencionaba al inicio, 844 agresiones en todo el país. De esas 124 son asesinatos, que es un número bastante alto. Se aparece una disminución en relación con la cantidad de asesinatos del 2018, que fueron 155, pero tenemos que todavía 124 es una cifra que nos debería horrorizar y ponernos de frente con una realidad que está ocurriendo en los territorios, que es el exterminio de nuestros defensores y defensoras de derechos humanos. Hemos detectado desde el 2016, con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que las agresiones vienen en aumento. Entonces, 2016 tiene unas cifras bajas y comienza a aumentar 2017, 2018, cada año está superando al año anterior. Y por eso llegamos hasta ese momento en el que podemos decir 2019 es el año con mayor número de agresiones y el año más violento de la última década. Esto es nos llama mucho la atención, nos preocupa demasiado, hemos alertado en todos nuestros informes, tratado de llamar la atención del gobierno. Sé que desde todas las organizaciones y procesos a nivel nacional también se está haciendo, pero todavía no tenemos como una respuesta efectiva frente a este nivel de violencia que se está viviendo en el país. Desde 2016 hasta marzo de 2020 tenemos un total de 512 asesinatos. Eso es una cifra altísima. Muchas vidas se han perdido en medio de esta labor de la defensa de los derechos humanos. Y allí nos llama la atención que encontramos, que también como César lo mencionaba al inicio, más del 60% o 70% de los liderazgos agredidos trabajan en la defensa de la tierra y del territorio. Es decir, todavía está el mismo asunto en el centro, todavía es la tierra y el territorio los que están generando las violencias, las afectaciones a las comunidades. Persisten las mismas formas de violencia año tras año, periodo tras periodo, y en los mismos territorios que históricamente han sido golpeados por el conflicto armado. Por eso tenemos que Cauca ocupa siempre el primer lugar de los departamentos más golpeados. El año de 2019 también. Cauca es el primer departamento con el mayor número de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos que ocurrieron el año anterior 234 agresiones, y cuando vamos a mirar los liderazgos que son más agredidos, encontramos que son los liderazgos indígenas en todo el país. En todo el país se agrede sobre todo, en primer lugar, a los liderazgos indígenas, y la mayoría de estos liderazgos están concentrados en Cauca y en particular en el norte del Cauca. 34 asesinatos ocurrieron en 2019 contra liderazgos indígenas. Bueno, y lo que viene ahora es
estamos viendo, tenemos este panorama tan complejo de 2019 y el 2020 pues no ha variado mucho. Ha aumentado la intensidad de la violencia en los territorios, ha aumentado la cantidad de asesinatos. En el primer trimestre tuvimos verificados 47 asesinatos, que es un incremento del 88% en relación con el mismo periodo del año anterior. Esto ya nos está diciendo que la violencia está muy concentrada, que algo está ocurriendo en los territorios a lo que no se le está prestando atención. Y tenemos además de eso un contexto muy complejo que es el tema de la cuarentena, de estar aislados, de la pandemia por el COVID-19. Y la pandemia obviamente, lo hemos notado, ha hecho más compleja esa situación de los liderazgos, quedaron expuestos aún más los vacíos del Estado, que ya sentíamos que ya en los territorios se sentía, creo que con esto quedó mucho más en evidencia. Y esto también ha evidenciado el control que actores armados tienen sobre los territorios, que en muchas zonas son incluso los que están regulando a las comunidades y el comportamiento de las comunidades en medio de la pandemia. En estos espacios es en los que muchas defensoras y defensores de derechos humanos están trabajando, están en sus casas, en aislamiento, sin poder moverse y con los mismos grupos que los están amenazando a su alrededor. Y además ya para terminar, hay un punto que nos preocupa mucho, y es que esta situación del aislamiento y del COVID, y que toda la atención esté centrada en el COVID, se ha aprovechado por los grupos armados para intensificar la disputa territorial y tomar el control de zonas estratégicas. Por eso en muchos lugares como el Cauca se han presentado múltiples enfrentamientos armados y ataques a la población civil. En estas condiciones el riesgo es muy alto y creo que ya lo que nos preocupa muchísimo es que por parte del Estado y en particular de este gobierno no hemos tenido una respuesta puntual sobre el tema de los riesgos que están corriendo los líderes y lideresas sociales. Perdón que tenía el micrófono cerrado. Gracias por la intervención, Sirley. Nos ha recordado que tierra y territorio continúan siendo el punto nodal, el punto central de los conflictos en Colombia, como lo fue en el conflicto armado, y ahora en tiempos de posacuerdo, pues se revela como nunca que hay intereses para obtener el control de la tierra y del territorio. Has dicho que más de 500 asesinatos se produjeron después de la firma de los acuerdos, es decir, del año 2016 hasta acá. 500 algo, de 516 tal vez, los homicidios. Lo mencionaste hace un momento, que es una cifra. Y eso es algo digno de tener en cuenta, el impacto de esto, porque en los últimos 3 años, en los últimos 10 años, los homicidios de defensores son 811, según el informe del programa Somos Defensores. El grueso, la mayoría de estos homicidios se han concentrado justamente en los años posteriores a los acuerdos de paz, desafortunadamente. Bueno, Sí, ahora sí, voy no, a... perdóname una claridad. Tenemos 512 asesinatos desde 2016 hasta marzo de 2020 y 442 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz. Exactamente, más precisa la información. Después de los acuerdos, 420. 442. 400, bueno, muchas gracias, Sirley. Voy a dar la palabra ahora a Jorge. Solamente que quisiera leer algo cuya fuente es Oidaco, uno de los documentos que tiene Oidaco sobre temas de minería. Oidaco nos recuerda que este país tiene unos vacíos en la jurisdicción o en la base jurídica sobre las explotaciones de los recursos naturales en Colombia, porque la Corte Constitucional
ha echado para atrás en el reconocimiento de los derechos de las autoridades locales y de las comunidades a las consultas relacionadas con esta materia, y nos recuerda en un documento sobre este tema que desde 2013 a 2018 se han aprobado 10 consultas populares en Tolima, Casanare, Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta. Esto es importante destacarlo, todos los esfuerzos de las comunidades para defender el medio ambiente, para defender los derechos al control territorial, a una naturaleza en equilibrio. Dicho esto, que hay unas luchas sociales importantes y unos esfuerzos para contener la degradación del medio ambiente, queremos preguntarle a Jorge, que trabaja en el equipo de OIDACO, ¿por qué considera ustedes en el trabajo que Colombia es considerado uno de los países más peligrosos, en algunos momentos el más peligroso para los defensores de derechos humanos y de manera particular para los defensores del medio ambiente y del territorio? ¿Qué explica esto? ¿Por qué Colombia es un territorio, un país tan peligroso para estas luchas? Jorge, 8 minutos también. Muchas gracias, César. Ya aquí también puse mi cronómetro. Bueno, pues saludo al panel, a Colombian Gruppen, a Diaconía. Les agradecemos enormemente esta invitación y pues por supuesto a Shirley, a Sebastián y a Celia. Pues es un honor poder estar aquí, acompañarles y darles pues la perspectiva que nosotros desde las organizaciones de la comunidad internacional de Europa y organizaciones internacionales trabajando por Colombia hacemos del contexto tan complejo en Colombia en estos momentos, particularmente en contra de personas defensoras de los derechos humanos y pues en este caso de defensores y defensoras de la tierra y el territorio y del medio ambiente. Yo creo que a la pregunta que hace César, quisiera empezar con una valoración que me quedó del documental, que fue algo muy interesante, y es ese valor del que estaba hablando Celia, de la conexión espiritual y de vida entre las comunidades indígenas y el territorio. Yo creo que cuando estamos hablando de defensa de tierra y territorio en Colombia, en contextos donde estamos hablando que es una defensa que están liderando las comunidades indígenas, pues estamos hablando de una relación que no se puede dividir, ¿no? Intrínseca a la existencia misma de las comunidades y de la cual no hay una opción, sino defender y proteger el agua, proteger la biodiversidad, y pues desde un punto de vista internacional esta relación que explica los procesos de defensa de tierra y territorio pues está reconocida por instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, también por la declaración de los pueblos indígenas. Esta relación entre vida y pueblo indígena: no se puede tener vida fuera del territorio. Este valor que tienen las comunidades indígenas del territorio, pues es un valor que infortunadamente choca con otros valores que también tiene el territorio para otros actores sociales en Colombia. Yo creo que es en este choque en los que empezamos a ver todas estas dinámicas de violencia. Celia también estaba hablando de la presencia de los actores armados en el Cauca. Pensemos en los territorios como un botín de guerra, ¿no? Estas estrategias de control territorial por actores armados legales e ilegales que se ha profundizado desde la firma del acuerdo de paz, y en la cual estamos hablando del sometimiento de grandes porciones del territorio a actores como disidencias de las FARC, el ELN, grupos sucesores del paramilitarismo, en una estrategia de guerra que busca control de rutas, el control de economías ilegales, el sometimiento por medio del terror, ¿no? Colombia es un país con por lo menos 5 conflictos armados internacionales, y es en medio de esta violencia en la que también la defensa de la tierra y el territorio va a tener estas dinámicas tan perversas contra las comunidades y contra los y las defensoras. Hay otro valor que tienen los territorios en Colombia, que era el que tú estabas hablando ahora, y es ese valor económico
que también tiene el territorio como un botín de la explotación capitalista. Y aquí estamos hablando de todos los actores no estatales, como las empresas multinacionales o en empresas nacionales que quieren apropiarse del territorio y que también han podido beneficiarse de el conflicto armado. Entonces, el conflicto armado como una estrategia de despojo territorial para poder hacer estos usos intensivos de la tierra en Colombia, la explotación de recursos naturales, que pues es la base de la economía colombiana, para poder llevar una estrategia de explotación económica muy diferente al valor que tienen las comunidades, ¿no? Aquí estamos hablando de temas como la explotación de hidrocarburos, de agroindustria, explotación de petróleo, minería, infraestructura, las represas, ¿no? Entonces, estos valores distintos que tienen el territorio para las personas que lo defienden, a estos valores de control territorial de grupos armados legales e ilegales y de grupos económicos chocan, y chocan de una forma violenta porque estamos hablando de un país que históricamente ha estado resolviendo sus conflictos sociales a través de la violencia. Entonces, el segundo tema que a mí también me impresionó y me gustó mucho del documental, pues es tristemente el tema del genocidio de pueblos indígenas y del asesinato de los líderes de estas comunidades, que esto está expresamente en el documental, y aquí estamos hablando de pues cifras que organizaciones como las Naciones Unidas, la OACNUD, reconocen, también apoyando los análisis que tienen programas como el de Somos Defensores. Para dar algunos números, el 98% de los homicidios de personas defensoras en Colombia pasan en territorios en los cuales hay economías ilícitas y con presencia de actores armados como el ELN y los paramilitares. En el Cauca está reconocida que esta es una de las principales causas de la violencia, el control territorial. El Cauca es uno de los 4 departamentos donde ocurren el 55% de asesinatos de líderes y lideresas en 2019. Desde 2016, el 65% de los asesinatos de personas defensoras son indígenas, y en su último informe de 2019, la OACNUD manifiesta su preocupación particular por el asesinato de liderazgos indígenas en el Cauca, con un incremento del 52% en comparación a 2018. Y cuando vamos también a estudios de otras organizaciones de la sociedad civil internacional que están también dedicadas más al tema de empresas y derechos humanos, pues también vemos que Colombia es efectivamente uno de los países más peligrosos para los defensores de la tierra y el territorio y del medio ambiente. Esta es una tendencia histórica. Colombia está entre los segundos y tercer lugares en un marco un poco más estructural de violencias que también incluye otros países de América Latina. En el último informe de la organización Business and Human Rights, el 90% de los ataques contra personas defensoras del territorio en Colombia está concentrado en 4 sectores de la industria: minería, combustibles fósiles, agroindustria e hidroeléctricas. Y el 75% de los ataques se dan en lugares con inversión e intereses económicos, ¿no? Entonces, ¿por qué están asesinando a los líderes y a las lideresas? Pues porque se están oponiendo a los megaproyectos, a las industrias extractivas, están parando, como decía Celia, el avance de las minerías y protegiendo el páramo, porque se están oponiendo a la agroindustria, porque se están oponiendo a la construcción de infraestructura. También tenemos el tema de los procesos de justicia y de reparación en el marco de la restitución de tierras, ¿no? El problema de la tierra, que es estructural al conflicto armado en Colombia, en el Cauca, uno de los temas más complejos. Pues también están los líderes y las lideresas luchando esta batalla del reconocimiento y de la reparación, cuando el Estado no les está apoyando y cuando también hay intereses ilegales en estas tierras que no se están retornando. El tema de los líderes defendiendo el acuerdo de paz, por ejemplo, en la reforma rural, en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y yo a esto quisiera agregarle el tema de la exacerbación de la marginalidad y cuando estos liderazgos son asesinados, porque yo creo que uno de los temas más importantes que tiene Naciones Unidas en su mirada integral a la violencia en Colombia es que la violencia contra las personas defensoras ocurren en contextos donde hay violencia endémica, donde hay presencia de actores armados legales e ilegales, y donde también hay una violación sistemática de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y este tipo de violaciones se da especialmente en las zonas rurales y por supuesto también con los territorios y las comunidades indígenas. Aquí estoy apagando, César, mi reloj.
Ya tengo mis 8 minutos, yo lo dejaría hasta ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí te oímos. Y disculpen que no había podido encender el micrófono. Muchas gracias, Jorge, por la intervención. Yo creo que una cosa muy importante de lo que acabas de decir es el concepto de cuál es la valoración que se hace sobre la tierra y el territorio, los territorios. Para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, pueblos afrocolombianos, comunidades campesinas tradicionales, el territorio no es una mercancía, no es un bien ajeno a la propia identidad y a la construcción de vínculos sociales. El territorio es parte del propio espíritu, de la propia identidad, y no es una mercancía que se puede poner en el mercado sin importar el proyecto de vida. Eh, Mientras eso es así para los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, para el gran capital, la tierra, el territorio es una mercancía que justifica incluso hechos de violencia realmente a veces abrumadores en contra de la población indígena y de los pueblos y comunidades tradicionales. Yo creo que este tema de la valoración de la tierra del territorio, cómo se concibe, es fundamental para entender lo que está pasando en Cauca y en otras regiones. Quienes hemos visitado algunas regiones nos impacta mucho el efecto de la minería, por ejemplo, en la destrucción del medio ambiente, el impacto en las comunidades. Para otras personas, para otras lógicas, eso es apenas un costo marginal del desarrollo. Este panel tiene, este conversatorio tiene 3 temas. Hemos abordado el primer tema, que tiene que ver con los efectos o la situación de la defensa del territorio y la seguridad de líderes y lideresas, en particular de pueblos indígenas. El segundo tema es sobre las afectaciones, el impacto de la violencia completamente dirigida contra líderes y lideresas, qué impacto está teniendo. Y el tercer tema va a ser sobre la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de paz. Quisiera recordar a quienes nos están siguiendo que tienen la posibilidad de enviar preguntas para los panelistas. Esperamos responder las preguntas que ustedes hagan dentro del tiempo establecido para este panel, para este conversatorio, y las preguntas que no logremos resolver, vamos a enviar la respuesta con la ayuda de nuestros panelistas para que todos sientan que se respondieron sus preguntas. Voy a dar la palabra ahora a Sebastián Peña de Recapto. Quisiera preguntarle, Sebastián, del trabajo que ustedes hicieron eh, en la visita al Cauca, acompañando a Celia, observando la situación. ¿Cuáles son las conclusiones de su trabajo en terreno en el Cauca? ¿Qué impacto está teniendo esta violencia sobre la labor de líderes y lideresas a partir de este acompañamiento a Celia? Sebastián tiene la palabra, 8 minutos. Hola a todos y muchas gracias por invitarme a este evento. Quiero darle las gracias a Claudia por organizar este panel. Yo puedo dar las perspectivas de Recapto, de mí y de Jesper, que somos parte de Recapto. Nosotros somos una pequeña productora independiente. Realizamos documentales, periodismo de investigación alrededor del mundo. Nos enfocamos en historias sociales y políticas que definen nuestro tiempo, que nosotros consideramos muy urgente e importante, como la desigualdad y la justicia social. Nosotros hemos trabajado desde mi país, Chile, hasta México en el continente, en Guatemala, en Colombia, en Brasil. Y lo que se puede ver claramente trabajando en el continente, con diferentes comunidades, es que la lucha que hacen las comunidades y los pueblos es la misma.
se trata de la tierra, ¿no? Y los enemigos son los mismos, los intereses económicos. Por ejemplo, en Colombia, el 1% son los dueños del 80% de las tierras. Desde ahí comienza la violencia, así lo vemos nosotros. Y nosotros también, el último trabajo que realizamos fue el corto que ustedes han visto, que se hizo en colaboración con Al Jazeera, que se llama Colombia's Indigenous Land Defenders. Tenemos la oportunidad de seguir, acompañar a Celia en su trabajo. También estamos trabajando en un largometraje documental donde acompañamos a varios líderes sociales del Cauca, no solo a Celia, pero a otros más. Y yo y mi colega Jesper empezamos a investigar la situación en el Cauca en 2017. Fue cuando leímos en un periódico sobre la Guardia Indígena, una guardia sin armas que podía desarmar grupos armados. Eso al principio no lo podíamos entender cómo funcionaba. Un grupo sin armas que desarmaba un grupo con armas. ¿Cómo puede ser eso? No lo creíamos primero. Pero el primer viaje que hicimos fue el 2018, luego de habernos encontrado con Diana Sánchez, de Somos Defensores. Diana nos informó cómo estaba la situación en el Cauca y también nos puso en contacto con líderes de la CIN y del CRIC. Desde el primer viaje en el taxi del aeropuerto a Santander de Quilichao, el taxista nos aconsejó de no ir, sino conocer el sector. Él nos dijo que la paz solo estaba en Bogotá y aún no había llegado al Cauca. Y en ese tiempo la prensa internacional solo se enfocaba en que la paz finalmente había llegado a Colombia y que la FARC y el gobierno estaban de acuerdo y que se estaba normalizando la situación. Esa era la perspectiva en Europa y en la prensa, ¿no? Cuando fuimos a la sede de la CIN, notamos que muchos con los que hablamos tenían cuidado con lo que decían. Pareciera que la relación con la prensa no era muy amistosa. Eso fue cambiando una vez que nos tomaron más confianza. Ahí también nos dimos cuenta que lo que trataba de comunicar la organización y lo que decía la prensa eran dos cosas muy distintas. Y también ahí también parece que era el compañero Edwin que nos dio el contacto de Celia para contactar a ella para hacerle una entrevista. Me acuerdo del primer encuentro con Celia que fue especial porque la Celia nos dio el contacto, la dirección de su vecina. Y eso era para poder asegurarse que nosotros cuando llegáramos a la casa de la vecina, ella podía asegurarse que nosotros no éramos un grupo enemigo, pero que éramos prensa. Y eso me acuerdo mucho de la situación, que estaba muy tensa todo. Esa era una observación que nosotros lo impactó mucho igual. Y de ahí los tomamos confianza con Celia. Celia nos mostró un poco la organización y cómo trabajaban con las comunidades y que las comunidades eran el corazón de la organización, de la base hacia arriba. Bueno, las primeras semanas con Celia recorríamos varias comunidades para acompañar conmemoraciones a compañeras, a compañeros asesinados, y al mismo tiempo estaban ocurriendo nuevos asesinatos a líderes de la comunidad alrededor del Cauca. En uno de nuestros primeros recorridos con Celia, estábamos entrevistando a Celia atrás de una camioneta, cuando de nada empezamos a escuchar unas ráfagas de alguna metralleta muy cerca de la camioneta. Celia se tira al suelo de la camioneta y se ríe, mientras yo y Jesper estábamos totalmente en shock porque no sabíamos qué estaba ocurriendo, ¿no? Eso también se puede ver en el documental. Así comienza. Bueno, ahí nosotros nos dimos cuenta que durante el post-conflicto pareciera estar igual o más fuerte que cuando estaban en plena guerra, ¿no? Entonces el primer viaje nosotros cuando lo fuimos de Colombia, lo fuimos bien desilusionados y con un poco de miedo y con poca esperanza que vayan a cambiar las cosas, ¿no?
Nos encontramos con líderes perseguidos, amenazados, con familias en luto por familiares asesinados, y al mismo tiempo ocurrían nuevos asesinatos, todo con poco o nada de visibilidad nacional o menos internacional. Esa no era la historia que salía de Colombia en ese tiempo. Lo encontramos con una organización muy fuerte, pero con mucho enemigo, ¿no? Después el segundo viaje, nuevamente en un taxi, me comentan que los indígenas van a bloquear la vía panamericana en estos días. Quieren parar el país, me cuenta el taxista, porque están exigiendo más tierra o que están afiliados con disidentes de la FARC o que hay armamento, la movilización. Y eso me cuenta él que lo acaba de leer en un periódico. La desinformación de lo que ocurre ahí me impactó mucho. Bueno, el día siguiente me encuentro con Celia para ir a la Minga en el Pital y ahí vimos la presencia de la fuerza pública, ¿no? Que está enorme. Habían tanquetas, helicópteros, drones, circulaban día y noche. Jamás había visto algo tan fuerte, ¿no? Que estaba puesto en contra su propio pueblo, ¿no? La fuerza pública. Bueno, ahí en la Minga nosotros pudimos también ver con nuestros propios ojos la fuerza de la organización, ¿no? Su poder de movilizar a la masa, de organizarse, cómo se articulan sus demandas junto a la comunidad en las asambleas, un tipo de democracia directa, ¿no? Y también inspiran a otros que sí se pueden hacer cambios y a movilizarse. Y ahí encuentro que también... ¿Sí? Creo que tu tiempo se está acabando ya. Ah, ok. No, podría terminar con un guardia me dijo que, no me acuerdo su nombre, pero me dice, invertir en justicia social es invertir en paz. Eso. Esas son pocas de las... Bueno. Muchas gracias, Sebastián. Creo que desde una visita al territorio pudiste ver y el equipo de ustedes pudieron ver la difícil situación que atraviesan los líderes y las lideresas indígenas. Vamos a dar un poquito más agilidad ahora a las intervenciones. Tenemos algo de retraso en nuestra programación. La idea es terminar en 1 hora y media. Así que voy a pedir que las intervenciones ahora tengan un poquito de menos, van a tener un poquito menos tiempo y un poquito más rápido las respuestas para que nos ajustemos al tiempo que tenemos. Cecilia, yo le voy a preguntar a usted qué riesgos concretos y experimentados por ustedes están viviendo las lideresas indígenas, las mujeres indígenas, y cómo esos riesgos afectan la labor que ustedes cumplen de liderazgo en las comunidades. ¿Cuál es su propia situación de seguridad personal y de sus compañeras lideresas en el Cauca? 6 minutos, ya no 8, sino 6 minutos máximo. Cecilia, por favor. ¿Yo? Sí. ¿Sí? Sí, Hola. adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Adelante. ¿Cuál es el...? No, yo pienso de que las mujeres indígenas, así como han sido también vulnerados de sus derechos los diferentes líderes indígenas, las mujeres han tenido las mismas vulnerabilidades, como ejemplo, ser asesinadas, ser desplazadas, ser amenazadas, incluso tener que, cuando nos desplazamos, pues dejar el territorio y dejar la familia, porque a la mujer el despego del territorio y el despegar de la familia es lo más complejo que puede haber, lo más duro que puede haber a las mujeres indígenas. Igualmente a nuestras compañeras, a las compañeras lideresas, como han sido las nehues, que quiere decir las autoridades. A ellas también le ha sido muy complejo esas amenazas
y que a la final hay que dejar a veces, en algunos momentos, a algunas mujeres les ha tocado dejar prácticamente a la organización. Como yo le decía, para nosotros la organización es uno de los pilares de resistencia y lucha que hemos tenido nosotros en los territorios indígenas. Pero cuando nos toca salir y dejar esa organización, pues totalmente quedamos desprotegidas de un territorio, desprotegidas de una comunidad, desprotegidas de una autoridad, desprotegidas de una cultura, ¿sí? Totalmente allí nos cambia la vida porque incluso allí es como también nosotros tener una pérdida muy grande, lo que nosotros le llamamos la pérdida de identidad cultural como pueblos indígenas. Y muchas de nuestras compañeras, si han logrado salir con la familia, pues les han logrado que ir a los diferentes ciudades, y de allí pues ya uno debe ir perdiendo la identidad cultural para poder uno ir metiéndose en ese cuento social el cuento social del país, porque si nosotros salimos y allí estamos desprotegidas, pues es muy difícil vivir, es muy difícil no ser vulnerable, porque claro, uno sale porque es vulnerado en los territorios. Si sale a una ciudad, pues allí sí eres mucho más vulnerada, y como yo le decía, económicamente, territorialmente, culturalmente, políticamente. Uno se mete a un mundo desconocido de lo que ha venido viviendo los pueblos. O sea, cuando uno tiene un territorio y tiene una cultura, pues uno vive una cultura, uno vive una forma de vivir, uno vive unas políticas culturales en nuestros territorios. Entonces, todo eso que tú preguntas, cómo ha sido ¿sí? Y cómo ha sido el conflicto que nos genera a nosotras. Y también es muy complejo porque desafortunadamente si matan a la mujer, porque nosotras hemos tenido compañeras asesinadas, y que no solamente son asesinadas, sino que las asesinan, primero las violan, las torturan, las asesinan, los tiran al río, las dejan desnudas por ahí tiradas, como lo que ha venido pasando por nuestras compañeras. Es un doble revictimización, es un doble homicidio para la familia y para la misma cultura y para el mismo pueblo indígena, ¿sí? Entonces, créame, compañero, que para nosotros cómo genera conflicto todo lo que hay en el Cauca, pues es bastante complejo, es muy amplio, es una, como le dijera, es una vida como que a esa vida que nosotros tenemos en nuestros territorios es quitarnos esa gran vida que nosotras vivimos, para darnos una vida que no es de nosotras. Entonces, todo un cambio social. No Muchísimas sé, gracias. ya llegó mi hora. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, Sin duda, un trabajo que ustedes, las lideresas indígenas y todos los líderes indígenas realizan bajo circunstancias muy complicadas y muy difíciles. Voy a pasar ahora el turno de la intervención y con la pregunta a Shirley del programa Somos Defensores. Queremos preguntarte, Shirley, ¿por qué consideran ustedes que es fundamental que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan trabajar en un ambiente seguro, un ambiente de garantías para su trabajo? Es decir, ¿por qué es necesario fortalecer la legitimidad en la defensa de los defensores, el derecho de los defensores a hacer su trabajo? ¿Por qué es esto tan importante, Shirley? 6 minutos también. Bueno, yo creo que, bueno, siempre hablamos como del daño, y de lo que ocurre cuando los procesos son atacados. Eh, pero yo creo que para entender primero la dimensión de ese daño que sufren muchos líderes, lideresas y organizaciones sociales, y que se derivan de esas agresiones,
hay que partir por entender quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos y qué hacen en el país. Y cuando miramos este tema con cuidado nos damos cuenta que desde sus lugares, sus territorios y comunidades no están trabajando solo por los derechos de ese grupo, también lo hacen por los derechos de todo el país. Entonces vemos que cuando en el Cauca se cuida la tierra, el medio ambiente y el territorio, no es solo su tierra, es la de todos. El territorio de todos el que está protegido. Cuando los liderazgos luchan contra actividades extractivas que dañan el suelo y contaminan los ríos, están protegiendo también los ríos de los que todos dependemos. Si partimos desde allí nos damos cuenta entonces del daño tan profundo que las violencias y el conflicto armado le han hecho principalmente a esos liderazgos y a sus comunidades, pero también a toda una sociedad. Y de allí parte esa importancia y ese deber de darle garantías a las personas que están trabajando justamente por esos derechos, que si bien los benefician directamente, también al final es una lucha como por todo un país. Entonces no tiene justificación que cientos o miles de personas que se atreven a levantar su voz, que buscan construir un mejor país, que le han apostado con todas sus fuerzas a la paz, estén en tan alto riesgo como lo podemos ver en el documental en el corto documental que hizo Recapto y que nos muestra a Celia en su territorio con toda la Guardia Indígena, y que estén también a la espera de unas garantías para sus vidas y derechos que parece que nunca van a llegar. Entonces, a pesar de todo esto, es increíble la apuesta que los liderazgos sociales están haciendo, están en alto riesgo, en un contexto cada vez más complejo, y sin embargo están poniendo en riesgo sus propias vidas y haciendo frente a los actores violentos ellos mismos, todo con el fin de proteger sus derechos y el territorio. Entonces, si vemos todo eso, este cúmulo de acciones y de fortaleza que se tiene desde los territorios y desde la movilización, desde las acciones en los territorios, pues ahí vemos la importancia de que esto sea protegido. Además, la gente está exponiendo sus vidas, el Estado, que tiene el deber de garantizar sus derechos, sus vidas, no lo está haciendo, que es una obligación, no está ocurriendo. Y, y bueno, y la gente sigue trabajando casi sola porque la presencia del Estado en los territorios, en muchos territorios, como lo podemos ver en el Cauca y como se ve un poco también en el corto documental, no es muy efectiva. Es una presencia muy desde lo militar, con muchos vacíos. Y ya hemos visto en la historia de este país que los militares y la militarización de los territorios no es lo que soluciona la seguridad en ellos mismos y la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo recuerdo el año pasado que había en el país como una discusión sobre la protección y la garantía a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y el presidente Duque decía que, el actual presidente de Colombia decía que no podía proteger a todos los líderes sociales en el país porque eran demasiados. Y hubo una respuesta de un líder en un espacio público, en un evento público que es muy acertada y que llama mucho la atención sobre lo que en realidad ocurre en el país. Y él decía que lo que el gobierno debería preguntarse no es cómo proteger tantos líderes, sino preguntarse por qué son tantos líderes, por qué existen tantos líderes en los territorios. Es decir, los líderes están tratando de hacer muchas de las cosas que el Estado debería estar haciendo y demandando justamente la presencia de ese Estado en lugares donde hay unos vacíos muy profundos. Muchas gracias, Sirley. Muchas gracias por la respuesta en el tiempo oportuno. Yo quiero recordar que hay la posibilidad de hacer preguntas. Hay algunas preguntas que vamos a transferir ahora a los panelistas. Voy a dar la palabra ahora en el siguiente tema sobre la implementación de los acuerdos de paz, la construcción de paz, a Cecilia Umensa, lideresa de las mujeres indígenas del Cauca. Le quiero preguntar a usted, Carmen, a usted, Celia, perdón, ¿cuáles son las expectativas de los pueblos indígenas del norte del Cauca
con respecto a los acuerdos de paz. ¿Qué esperan ustedes? ¿De qué forma les afecta a ustedes la no implementación o las dificultades de la implementación de los acuerdos de paz? Cecilia, tienes 6 minutos también. Celia. Celia, disculpe. Bueno, ¿cuáles las expectativas? Para nosotros, uno, las expectativas era que pues, pudiéramos nosotros encontrar una paz verdadera y duradera en nuestros territorios y el respeto a nuestro territorio. Ya que las poblaciones, ya que los pueblos indígenas históricamente han venido trabajando en el marco de la paz. Por eso tenemos marchas de comunidades, tenemos diferentes acciones, ¿sí? Pero siempre ha sido en el marco de la paz. Por eso la Guardia Indígena, a pesar de que muchos nos han dicho que pues de pronto Sebastián decía, yo no entendía cómo una organización sin armas podía desarmar a una organización con armas. Entonces, todo eso para nosotros, para nosotras y nosotros, era paz, es paz para nosotros. Sabemos que la paz, la paz se puede dar con conciencia, se puede dar con organizaciones, se puede dar esa paz si hay una voluntad política, ¿sí? Estructural del país. El problema es que el país siempre miró una paz de pronto coyuntural, más no estructural. Entonces, en ese marco para nosotros es muy importante que nuestros territorios no estén militarizados, no tengamos actores armados, no tengamos de pronto los cultivos ilícitos, los narcotráficos, porque para nosotros ese es el buen vivir, esa es la paz para nosotros. Esa es la gran, pero que desafortunadamente, como yo le decía, como es estructural, entonces los narcos, supuestamente, entre comillas, los narcotráficos están en los diferentes territorios, en las diferentes organizaciones, ¿sí? Pero nunca se han venido mirando la estructura de un país, la estructura de un país donde esa estructura prácticamente, pues es malo decir, o sea, uno tiene que ser directo, está conformado con el narcotráfico, con los diferentes actores armados, como ha sido los paramilitares, ¿sí? La estructura la estructura de nuestro país está formado en el marco de la corrupción, el marco del miedo, en el marco de pronto del sometimiento, de la exclusión de las poblaciones civiles. ¿Sí? Entonces, por esa razón, yo creo que para nosotras la gran expectativa es que todo ese marco se cambie, toda esa estructura se cambie y que de verdad esa paz nos pueda llevar a nosotros ser incluidos, poder escuchar, poder tener un desarrollo en los campos, en los territorios y poder de verdaderamente tener esa armonía, ese equilibrio en todas las poblaciones civiles de Colombia. Es como eso, compañero. Muchas gracias, Celia, por su respuesta a la pregunta formulada. Vamos bien ahora sí en el tiempo, por fortuna, creo yo. Vamos a dar ahorita, después de la siguiente pregunta que vamos a hacer, vamos a dar el turno a las preguntas que han formulado. Jorge, vamos a concluir la intervención de los panelistas con una pregunta para ti. De los acuerdos de paz alcanzados en 2016 y las disposiciones que tienen estos acuerdos, que son muy densas, muy complejas, el cúmulo de disposiciones que incluyen, ¿cuáles podrían mejorar las condiciones de los líderes y lideresas indígenas si se aplicaran y por qué son un prerequisito
estas condiciones de participación de líderes indígenas para la paz en los territorios. Muchas gracias, César. Sí. Bueno, no puedo poner mi cámara, pero ahí me oyen. Pues es una pregunta muy compleja. Yo creo que lo más importante es la implementación integral del acuerdo de paz. O sea, entender el acuerdo de paz como un todo, ¿no? Que busca precisamente atender las causas estructurales del conflicto armado y de la violencia en los territorios. Entonces, pues ese es el primer mensaje y como uno de los puntos en los que nosotros más insistimos desde OIDACO es una implementación integral. Si ya nos vemos por partes, pues el tema de la implementación de la reforma rural integral es uno de los grandes puntos para una garantía de la mejora sustancial de la calidad de vida y del disfrute de los derechos humanos de las poblaciones en los territorios, el tema de la seguridad jurídica y acceso a la tierra, el tema del desarrollo rural y el desarrollo humano. El tema del desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo es también fundamental. Yo creo que este es uno de los grandes puntos que menos ha avanzado en la implementación del acuerdo junto con la reforma rural integral. El 40% de los ataques contra las personas defensoras, incluyendo contra líderes y lideresas en las comunidades indígenas en los territorios, son de los grupos paramilitares. La construcción de esta política pública en el marco del trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el buen funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el desmantelamiento de estos grupos, que además tiene apoyo técnico y económico de la Unión Europea, la implementación oportuna y real de los programas de sustitución de cultivos de su ilícito, que hoy vemos que es también uno de los grandes puntos de tensión y de conflictividad en estos momentos en los territorios, ¿no? El gobierno cumpliéndole a las casi 100.000 familias que están en este proceso, la erradicación forzada, los conflictos que hay entre los militares, la policía y las comunidades tratando de defender pues el compromiso que han adquirido, y pues también todo el miedo que tenemos al regreso de la aspersión con glifosato, y pues por supuesto el tema de los mecanismos de justicia transicional, el tema del derecho a la verdad, ¿no? El tema de la reparación colectiva de las comunidades, el tema de la responsabilidad jurídica en el marco del buen funcionamiento del Tribunal de Paz y de la JEP, y pues por supuesto la buena implementación del enfoque étnico, ¿no? Pues que es un enfoque transversal, y también pues del enfoque de género, que aquí estamos viendo en el caso de Celia, pues de liderazgos en los territorios que son también liderazgos femeninos. Y pues aparte del paquete del acuerdo de paz, pues yo creo que hay también otros temas que no se pueden dejar, que si no se implementan, pues el acuerdo realmente no puede tener una operatividad. El tema de parar esta política de guerra y de militarización del gobierno actual, que está en contrasentido con un proceso de construcción de paz desde los territorios, oír a las comunidades en los territorios que no quieren más presencia de grupos armados legales, del ejército, esta relación que hay entre violaciones de derechos humanos y el VIH, que también ocurre en el marco de la presencia militar. Esto está documentado, el aumento de la violencia en el Cauca con el aumento del pie de fuerza. De hecho, están aberrantes como la violencia sexual y la colonización de los cuerpos de las niñas indígenas. Yo creo que también pasa por el respeto del gobierno colombiano a los acuerdos que ha tenido con las comunidades. El caso de la Minga, todos estos acuerdos tienen que respetarse. Yo creo que pasa también por la implementación del informe del exrelator Michel Forst sobre la situación de personas defensoras, que hace un llamado también muy importante entre la relación de una implementación efectiva del acuerdo de paz y mejorar la situación de personas defensoras. El tema de la criminalización, de la estigmatización por parte de altos funcionarios y de personas cercanas al presidente y del partido de gobierno, de las personas defensoras de las comunidades indígenas. El tema también de vincular los derechos humanos con la economía, porque pues hemos estado también hablando de este valor económico que tienen los territorios, y también el tema de la explotación económica, las tensiones que nacen en este marco. Pues los derechos humanos tienen que primar por encima de los derechos
económicos, unir todas las discusiones y los procesos que pasan en los territorios con unos procesos a nivel internacional en relación a empresas y derechos humanos. Por ejemplo, el tema del acuerdo vinculante de Naciones Unidas, el tema de las leyes de debida diligencia vinculantes también para respetar que las cadenas de producción de los productos que llegan a los mercados europeos se hagan en el respeto de los derechos humanos, el respeto de la legislación internacional que ya existe, de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, el respeto por parte del gobierno de temas como la consulta previa, libre e informada, el fortalecimiento de la legislación colombiana en temas de explotación de recursos naturales. Tú pusiste en el primer ejemplo del texto de Oidaco, pues la preocupación que tenemos por este paso hacia atrás en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en temas de la consulta popular, ¿no? Porque pues cuando los gobiernos y las empresas no oyen la voluntad de los pueblos y de las comunidades, pues las comunidades se organizan, reaccionan, pero pues en este proceso de organización pues hay conflictividad y esto también sube el riesgo de las personas defensoras. Y pues yo también diría el reconocimiento social de todos y todas de los saberes indígenas, de la epistemología de las comunidades, de su conocimiento y el apoyo internacional que seguimos aquí dando desde Oidaco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hemos concluido las intervenciones de los panelistas y les agradecemos todas sus reflexiones. Vamos a dar ahora un paso a las preguntas formuladas. Yo encuentro 3 preguntas que voy a leer. La primera es una colega que está en esta reunión, Alejandra, dice que la temporalidad se ha centrado en el análisis entre los acuerdos de paz y este momento presente. Pero ella pregunta si no consideran ustedes que la posición del actual gobierno es la de un potencializador y acelerador de los problemas que están afectando a las líderes y lideresas indígenas, las agresiones que están sufriendo los liderazgos en Colombia. Entonces, la primera pregunta es ¿qué consideran ustedes sobre el actual gobierno? La segunda pregunta es la siguiente, de Cristian. Dice, a mí me gustaría saber por qué los medios extranjeros no muestran la realidad de Colombia. ¿Qué ganan con eso? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Finalmente, hay una colega que está en esta reunión, Adriana, que es del grupo o del colectivo de colombianas que viven en Bruselas, que pregunta por el acompañamiento a víctimas como el del caso de la niña en Vera, Chamí, que fue abusada sexualmente por soldados hace muy pocos días. No sé si alguno de ustedes tenga sobre este último punto información que puedan decir en este evento. Este evento está enfocado especialmente en el Cauca. Entonces les doy la palabra. ¿Quién quisiera de ustedes responder sobre el actual gobierno? ¿Cómo lo ven en esta situación de agresiones contra defensoras, defensores y en particular contra líderes y lideresas indígenas? ¿Quién se anima a ustedes a Bueno, responder? yo creo que, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, desafortunadamente, los diferentes gobiernos que han venido, pues, llevando, no están interesados, no están interesados de unas organizaciones sociales, no están interesados de un espacio cultural, no están interesados en unos territorios, donde están viviendo supuestamente, entre comillas, donde no le están generando recursos económicos. Tenemos un gobierno que para todo, él lo que mira, él es el signo peso. ¿Sí? Pero resulta que no es tampoco para una inversión social, sino que él mira el signo peso es para sostener una guerra, porque vemos que la guerra en Colombia sí es un pilar muy importante, ¿sí? Para sostener la economía supuestamente de Colombia, y ¿por qué no?
Por eso nosotros hoy estamos con unas deudas muy grandes a los Estados Unidos, hoy la famosa deuda externa. Y esa deuda externa no ha sido por la inversión al país económicamente, a una organización, de pronto al campo o a una inversión social, sino que son deudas externas para la guerra. Entonces, mire la situación, entonces por eso el gobierno no les interesa. Entonces, más ha sido un acelerador de todas las victimizaciones de líderes, porque también las diferentes organizaciones sociales son como como te dijera, es como la piedra que le colocan para que todo eso, ¿no? Para que el país, para que el gobierno no acabe con la poca riqueza que tiene Colombia, ¿sí? Porque si fuera por él ya nos había entregado totalmente al país, porque esa es la mira, solamente el signo peso. Yo lo miro en ese marco. Nosotros lo hemos mirado en ese marco. La otra pregunta, ¿cómo era? No. Gracias, Celia. Otra pregunta es, ¿por qué los medios de Ya. comunicación Los no medios de registran? comunicación. Yo pienso, por lo menos ejemplo, aquí los oficiales del país, aquí en Colombia, ¿quiénes son los medios de comunicación oficiales? RCN y Caracol. ¿Y de quiénes son ellos? Pues de las multinacionales mandados por el gobierno. Ellos simplemente tienen que comunicar, sacar al aire lo que les conviene a las multinacionales y al mismo gobierno que es aliado a las multinacionales, y que desafortunadamente el gobierno ni siquiera tiene una autonomía en su país. Los que lo mandan a él son las multinacionales. Entonces, mire que él ni siquiera tiene la forma de gobierno, sino que él es un mandadero de las multinacionales. Y como que estamos haciendo nosotros con la violaciones sexual de la compañera en Vera que pasó este mes. Pues nosotras, uno es que ha sido muy complejo, porque desafortunadamente nosotros con esta cuarentena pues no nos podemos mover, pero sí hemos sacado infinidades de denuncias apoyando a los compañeros, porque es que no solamente violan a la compañera en Vera, sino que es una violación contra los derechos de los pueblos indígenas. Es un atropello a la dignidad cultural de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, no solamente es que porque es cuando se viola a una mujer indígena, es el atropello contra la cultura, con esa dignidad de los pueblos indígenas en el país. Entonces, por esa razón, hemos venido acompañando a la niña, pero también a los territorios, y todas las organizaciones, pues ha venido, incluso está mirando, pues, cómo es que vamos a seguir nosotros fortaleciendo nuestra jurisdicción propia, ¿sí? Porque pues una que nosotros decíamos era pues que eso nos tocaba a nosotros hacer justicia, ¿sí? Pero igualmente las diferentes autoridades se están reuniendo pues para poder mirar unas mejores salidas no negociadas en ningún momento, porque nuestra dignidad como mujer y nuestra dignidad como cultura, nuestra dignidad de territorio, para nosotros no hay diálogo. Y eso hemos dicho, no hay diálogo, solamente nosotros vamos a conversar para que podamos tener un pleno acceso a la justicia en ese delito que hoy tenemos como mujeres indígenas. Muchas gracias, Celia, por sus respuestas. Nos quedan unos pocos minutos antes de concluir, exactamente a las 12:30 de Colombia, y en Suecia son 7 horas, en Europa 7 horas después. Lo primero que quisiera hacer es expresar el agradecimiento en nombre del Grupo Colombia en Suecia, a ustedes, los panelistas que aceptaron esta invitación y que nos han enriquecido con sus reflexiones. Muchísimas gracias por este aporte.
Agradecer a todos los que nos han seguido en transmisión o por enlace con este conversatorio. Seguramente el Grupo Colombia va a seguir en otro momento más adelante organizando este tipo de reflexiones, este tipo de encuentros, así que este es un aprendizaje de cómo hacerlo por estas vías virtuales que son a veces un desafío para algunos de nosotros. Finalmente quisiera entonces destacar la importancia de este tema. El tema es la situación que están viviendo los pueblos indígenas en el Cauca, en particular en la región del norte del Cauca, sus derechos, sus luchas por la defensa del territorio, por su modelo de vida. Y nos queda muy claro algo que dijo Celia hace un rato. Dijo, los indígenas, las comunidades indígenas siempre estuvimos a favor de la paz, siempre estuvieron poniéndose del lado de la paz, y justamente quienes están agrediendo a las comunidades indígenas, a sus líderes y lideresas, lo hacen porque se convierten en un verdadero molestia, en una verdadera incomodidad para los fines de control territorial, en los asuntos del narcotráfico, en los asuntos ilegales, pero no solo eso, sino la minería, los intereses económicos, el deseo de controlar el territorio y desconocer los derechos de los pueblos y comunidades ancestrales. Entonces, en esa lucha van a seguir los indígenas del Cauca, los pueblos afrocolombianos del Cauca, los pueblos campesinos del Cauca, y organizaciones como las que estamos aquí presentes les seguiremos apoyando, presentes en Colombia o trabajando desde Europa, les seguiremos apoyando de forma muy radical. Quiero destacar que la plataforma OIDACO, de la cual Diaconía también hace parte, ha escogido como un caso emblemático para trabajar en incidencia en los próximos 2 años la situación de los líderes y lideresas del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Eso es un aporte también importante para la defensa de derechos humanos de esta región. Quisiera también destacar el trabajo de coordinación de Claudia Polo, que está muy oculta en esta reunión, pero que ha estado todo el tiempo facilitando que todo salga perfectamente. Le agradecemos todo su esfuerzo, todo su trabajo. Y yo quisiera terminar leyendo algo que nos envió Pelechor a todo este grupo, porque realmente es muy bonito lo que ha escrito. Permítanme leerlo. Nos ha escrito algo sobre el territorio. Dice lo siguiente: para nosotros los indígenas, el territorio es el embrión que dio inicio a la existencia de nuestros pueblos con culturas e identidad propia. La relación del indígena con el territorio es vital, pues él nos proporciona alimentación, vivienda y en él se permite recrear nuestros usos y costumbres. Cultura. Sin territorio no hay vida. Con estas palabras quisiéramos concluir este evento. Son las 12:27. Muchísimas gracias a todas y todos por su compañía en estos minutos, y especialmente a ustedes los panelistas. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias a ti por todo el trabajo.